Bendiciones, mis amados hermanos y amigos de Casa de Fe. Nos encontramos una vez más en este tiempo con Dios para hablar acerca de la palabra del Señor. Hoy quiero invitarles a orar antes de comenzar este estudio. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias por esta oportunidad de conversar una vez más tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que tú hoy incrementes nuestra fe para que sea una fe que vaya en aumento cada día, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra cumpla el propósito por la cual tú la envías hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi querido amigo y hermano, el estudio comienza diciendo que el opuesto a la fe no es la duda, es la incredulidad. Porque la duda solamente necesita más hechos para poder ser corroborada, pero la incredulidad es desobediencia y se niega a actuar de acuerdo a lo que Dios ha declarado. De esta manera comienza nuestro estudio y quiero conversarles para comenzar sobre la vida de Tomás. Y la Biblia dice aquí la incredulidad de Tomás. Porque Tomás era el tipo de cristiano de esos que todo lo preguntan. Se han encontrado en la escuela ese chico que siempre está levantando la mano y que nunca quiere quedarse con las dudas. Bueno, Tomás era este tipo de cristiano, de seguidor de Jesús, que siempre estaba haciendo preguntas y parecía y se veía como el pesimista del grupo, se veía como el falto de fe, pero en realidad él necesitaba aclarar las dudas que tenía en su corazón para más adelante convertir todas esas dudas en una fe inquebrantable. Yo quise escribir que es mejor dudar en voz alta que ser incrédulo en silencio. Porque hay muchas personas que se quedan con las dudas y simplemente comienzan a convertirse en personas incrédulas al pasar de los años, porque sus dudas no han sido aclaradas. Pero hoy venimos a Dios, estudiamos su palabra para que nuestra fe aumente, nuestras dudas se disipen, así como Jesús lo hizo en la vida de Tomás. Uno de los ejemplos donde Tomás desplegó estas cualidades de ser el preguntón o ser el que dudaba siempre, fue cuando se encontraron en la casa de Marta, porque Lázaro había muerto. Entonces Jesús dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Tomás dijo a los condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces podríamos verlo de diferentes maneras. Lo dijo como un comentario, lo dijo como un pensamiento, algo así como pesimista, ¿verdad? Se escucha como algo pesimista, pero era porque en su corazón habían dudas todavía de lo que Dios decía. Y más adelante vemos que Jesús empieza a hablar con Marta acerca de la resurrección y él estaba allí presente y estaba escuchando. También podemos ver en otra ocasión cuando Tomás, en el capítulo 14, estaba presente cuando Jesús estaba hablando de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y empezó a decirles que él estaba preparando un lugar para ellos. Entonces le dice: ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Y Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podremos saber el camino? Pero Jesús ya sabía que había incredulidad en el corazón de él. ¿Y saben cómo le respondió Jesús? Ay, tú sí eres un incrédulo. No. Oye, tú siempre falto de fe. ¿Qué pasa? No. Jesús le dijo: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces vemos a un Jesús disipando las dudas de Tomás. En la ocasión en la que se encontraban con Lázaro, que estaba muerto, había duda en el corazón de Tomás de si ir o no a aquel lugar, porque ¿qué podríamos hacer si ya murió? Pero vemos a un Jesús resucitando a Lázaro, haciendo milagros, levantando a los muertos, aún haciendo milagros de otro tipo frente a los ojos de Tomás. Y podríamos decir que Tomás estaba preparado por lo que había visto hacer a Jesús para creer en la resurrección. Sin embargo, vemos que Tomás, al escuchar a los discípulos decir que el maestro se les había aparecido, Tomás les dice: hasta que yo no ponga mi dedo en sus manos y meta mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces Jesús se le aparece en esta ocasión y le dice: Tomás, mete tu dedo aquí, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y allí Tomás le responde a Jesús: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice: porque has visto, Tomás, es que has creído, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Un Jesús que comienza a disipar las dudas de Tomás. ¿Saben? Como ya bien he dicho, es mejor dudar en voz alta que ser incrédulo en secreto. Muchas veces es mejor sacar a la luz las dudas que tenemos, las preguntas, los cuestionamientos que nos hacemos para que Jesús pueda venir y aclararnos. Muchas veces es mejor verse como una persona falta de fe a ser una persona que no se le puede aclarar la situación en la que se encuentra, y que Jesús venga y nos sorprenda, así como lo hizo con Tomás. Entonces, cuando Jesús se le aparece, no fue un Jesús duro, un Jesús intolerante, no, fue un Jesús que, debido a sus dudas y a pesar de su escepticismo, pudo ver a un Tomás que aún en medio de todo le seguía y estaba allí. Hay personas que a veces en la vida necesitan dudar primero antes de creer. Se los digo porque a veces en nuestra juventud muchos nos tuvimos que haber descarriado, tuvimos que haber probado el mundo, haber visto lo bueno y lo malo para poder entender que sin Jesús, sin Dios no podemos, que Él es todo lo que necesitamos. Hay gente que tiene un testimonio poderoso y nos cuentan de que por la gracia de Dios nunca han tomado una cerveza, nunca han hecho lo malo en sus vidas, nunca han practicado pecados. Pero también tenemos gente que es un testimonio de que a pesar de que se emborracharon, Dios los sacó de allí. A pesar de que se sumergieron en las drogas y tocaron fondo, Dios los levantó de allí y les mostró que había una vida mejor, había un cambio que Jesús quería hacer en ellos. Podemos ver que hay gente que puede contar que nunca han tenido problemas en su matrimonio y eso es un testimonio poderoso, pero hay gente que de las cenizas Dios ha tenido que restaurar y rescatar esos matrimonios. Entonces podemos ver que muchas veces las dudas nos hacen al final creer. Podemos ver también que Dios no rechaza al hijo pródigo cuando duda de lo que tenía en su casa y decide irse a probar el mundo y pide su herencia. Tuvo que tocar fondo y estar viéndose en una condición desfavorable al estar anhelando comer la comida de los cerdos. Y así es la condición del pecador, de nosotros cuando caemos en pecados, cuando caemos en situaciones de duda, cuando dejamos de creer que Dios puede hacer algo y empezamos a utilizar nuestros recursos. Entonces cuando tocamos fondo, entonces podemos ver que Dios, aún en medio de todos, nos sigue esperando como aquel Padre paciente. Nos ama y desea abrazarnos nuevamente y recogernos.
Si la duda causa preguntas en nuestras vidas y las respuestas que Dios nos envía llegan a ser aceptadas por nosotros, entonces la duda tuvo un propósito. Pero cuando insistimos en no creer, en mantenernos en nuestra postura rígida de seguir haciendo las cosas a nuestra manera, nos convertimos en personas tercas. La terquedad es dañina, hermano, porque Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, pero la terquedad no nos permite avanzar en lo que Dios ha dicho. Miren, yo tengo un ejemplo aquí en el libro de Éxodo y es la vida de Moisés. Y Moisés nos recuerda mucho a nosotros cuando Dios nos llama y nos dice, quiero hacer cosas grandes contigo, pero la incredulidad no nos permite ver más allá de nuestros miedos. Éxodo capítulo 4 habla acerca de cómo Dios llamó a Moisés y le dice Dios a Moisés todo lo que va a hacer y le comienza a hablar y le dice, Moisés, mira, el clamor de mi pueblo ha subido ante mis oídos y te quiero usar a ti para liberarlos. Y Moisés se queda, me imagino, asustado en medio de aquella zarza que ardía. Y le dice, he aquí ellos no me van a creer ni oirán mi voz. Porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? No van a creer simplemente. Y ahí podemos ver cuando nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a darle excusas a Dios. Y el Señor le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara, échala en tierra. Y él la echó y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió nuevamente una vara en sus manos. Mire, aquí lo que podemos ver es una serie de cosas que Dios le empieza a mostrar a Moisés, de cómo Dios va a mostrar su poder ante el faraón. O sea, prácticamente diciéndole, mira Moisés, yo me voy a encargar. Es que no se trata de ti, es que yo te quiero usar a ti, pero se trata de lo que yo voy a hacer a través de ti. Y más adelante, ¿qué le dice Moisés al Señor? Ay, Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe con la lengua. Y esa es la excusa que muchas veces le damos a Dios. Señor, yo no conozco mucha palabra. A mí no me pongas a predicar. Señor, es que yo no sé todavía mucho doctrina. Quizás pueda que me equivoque. Quizás puede que se burlan de mí. Yo no sé cuál es tu excusa, pero mi excusa puede ser quizás yo no tengo la preparación. Quizás tengo muchos errores en mi vida. Quizás en el pasado no tuve un buen testimonio. Yo no sé. Esas son mis excusas que yo le he presentado a Dios. Me da miedo, Señor, de que me critiquen, de que me señalen. Tengo miedo. Esas son mis excusas. Yo no sé cuáles son las tuyas. Pero mira lo que le dice el Señor a Moisés. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. Es que no se trata de ti, se trata de Él. Y Él tiene un mensaje que dar a través de ti si tú se lo permites. Disipa tus miedos, disipa tus dudas. Dios quiere encargarse de tu asunto. Entonces Moisés le dice, ya sin remedio, ya no tiene más excusa. Ay, Señor, te ruego que envíes a otro. Y muchas veces nosotros nos quedamos sin excusas ante Dios porque Dios nos dice, por encima de todo yo te quiero usar. Sin embargo, nosotros insistimos en nuestra terquedad y falta de creencia en el poder de Dios, porque a veces no se trata tanto de que dudemos de Dios. A veces también se trata de que dudamos de nosotros mismos y el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Pero mira lo que ocurre más adelante cuando ya Moisés, rendido ante el poder de Dios, porque ni las excusas que él le daba servían ante este Dios tan poderoso, tan bueno y tan fiel. Y miren lo que ocurre más adelante. Y esto impactó mi vida.
Y cuando ya Dios había librado al pueblo y había endurecido el corazón de Faraón, ya las plagas habían ocurrido, pero ya llega el punto del quebrantamiento ante el Faraón, que él ya no puede más, ya no puede resistirse más. Y están a punto de cruzar ese mar, se encuentran con el primer obstáculo. Y Moisés, ya Dios le había dado directrices, ya le había dado instrucciones, ya le había dicho que iba a estar con él, ya le había mostrado aún su poder. Pero Moisés se pone a clamar y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya deja de estar orando y camina. Y alza tu vara. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que le sigan, pero yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros de caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Hermano, hay momentos donde nosotros insistimos en orar, orar y orar, y eso no significa que tengamos fe. Hay momentos donde Dios nos manda a actuar, porque la fe no es estática. La fe sin obras es muerta. Dios quiere que actuemos y accionemos en fe. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Camina. El Señor hoy te dice, anda. El Señor hoy te dice, marcha. El Señor hoy te dice, atrévete. Porque hay algún proyecto, hay algo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y en tus dudas te has puesto a sumar, a restar, a calcular, a llamar los bancos. Quizás te han dicho que no. Quizás no tienes el recurso. Quizás te sientes incapaz de lograrlo. De hecho, de tanto meditar, te has dado cuenta que no cuentas con lo necesario. Pero hoy el Señor te dice, marcha, levanta tu vara, lo que tienes que yo te he dado, lo que he puesto en tu mano, y con eso vas a caminar en seco. Aleluya. Confía. Arranca con lo que tienes. Dios está contigo. Así como Tomás, que dudó, necesitó ver. Muchas veces nosotros a veces queremos ver algunas cosas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos los de los que andamos por vista, sino de los que andamos por fe, creyendo a lo que Dios ha dicho. Y dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. El ángel de Dios está contigo y va delante de ti. Oh, aleluya, empieza a marchar y empieza a caminar y empieza a atreverte a andar en lo que Dios ha prometido. Las directrices estaban ya dadas. Ahora solamente toca actuar en fe. Así que, mi querido hermano y amigo, este es el llamado de hoy. A que dejemos la incredulidad de un lado. Y no está de más dudar, no está mal. Muchas veces vamos a dudar, pero necesitamos transformar esa duda en respuestas de Dios. Que no solamente nos quedemos con las dudas, sino que siempre estemos levantando la mano para que Dios nos saque de esas dudas. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, hoy pongo mi vida, Dios, delante de ti. Yo sé que he dudado, Señor. Quizás he sido como las olas del mar. Oh, aleluya, pero hoy te pido que me perdones, que me ayudes y que levantes mi fe, Señor, para yo creer no por lo que veo, no por lo que está pasando a mi alrededor, sino por lo que ha salido de tu boca, por lo que tú has dicho que harás, porque fiel es el que lo ha dicho y no tardará. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano.